esto quiero que lo tengan muy en claro. Cuando nosotros medimos la temperatura de algo, a ver, si supongamos que tenemos a Thalía un poco resfriada, con temperatura, pero que no sea COVID, por favor, solo un resfrío normal. Eh, y, y nosotros le damos un termómetro y tal día se practica una medición de temperatura y luego vemos el termómetro, no estamos viendo la temperatura. A ver, vamos a saber la temperatura de Thalía, pero a la larga el termómetro entró en contacto con Thalía y logró un equilibrio térmico. Entonces el termómetro nos está mostrando la temperatura que ganó o la temperatura que ahora tiene el termómetro después de lograr equilibrio térmico con Thalía. Entonces, se podría decir de una manera muy ambigua que lo que estamos midiendo es la temperatura del mismo termómetro, ¿correcto? Solo que el termómetro estuvo conectado a otro sistema y lograron equilibrio térmico. Por eso es que el termómetro solito, así sin nada, no nos marca nada, ¿no es cierto? Porque no está en contacto con ningún sistema. Bueno, eso solamente vale la pena recalcar para que lo tengan claro. Entonces, bueno, esta ley cero de la termodinámica, no quisiera entrar mucho en estos pormenores, pero es justamente demostrar eso, que si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Y el equilibrio térmico no es más que ese compartir de energía hasta que dos objetos, dos cuerpos, dos elementos, dos sistemas tengan exactamente la misma temperatura. ¿Correcto? El equilibrio térmico se alcanza si y solo si se tiene la misma temperatura. Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las escalas de la temperatura para utilizar estos termómetros? La escala más conocida es la escala Celsius, ¿no es cierto? O los grados centígrados, que también algunos les denominan, aunque eso se supone no se debería mencionar así, en donde vamos a marcar un valor de cero, el nivel en que el líquido de un termómetro, ¿no es cierto? En este caso de agua, está en punto de congelación y 100 el punto del agua en que comienza a transformarse en gas, en punto de ebullición. Y todo lo que hay entre ese 0 y ese 100 lo vamos a graduar, ¿no es cierto? Lo vamos a dividir en puntos intervales iguales que van a ser a la larga los grados, ¿no es cierto? Eh, la temperatura en escala Celsius para un estado más frío que el punto de congelación del agua se comienza a señalar con una escala ya negativa, ¿no es cierto? Eh, otro tipo de termómetro, otro tipo de termómetro que se utiliza es los termómetros, como decíamos, de, como este, ¿no es cierto? Con, que, con un manómetro a la larga, que no es más que una tira bimetálica, en donde si hay diferencias de temperatura, una tira se dobla o se dilata más rápido o más lento que la otra, generando que se mueva esta aguja y nos permita marcar las distintas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, un tercer termómetro y de gran precisión son los termómetros infrarrojos. Estos van a detectar la radiación que emite un cuerpo. Todo cuerpo, absolutamente todos los cuerpos generan radiación, unos en mayor y otros en menor cantidad. Entonces, estos termómetros son mucho más eficientes porque nos brindan valores precisos de la temperatura corporal eh, que en los termómetros orales o de contacto, porque eh, aquí eh, la radiación es un elemento muy certero de la cantidad de temperatura que tiene un cuerpo, mientras que el equilibrio térmico podría generar ciertas diferenciaciones en la medida exacta de la temperatura de un cuerpo. Otra escala que se conoce es la escala de temperatura Fahrenheit, que se utiliza por, sobre todo en los Estados Unidos o países que utilizan el sistema inglés, ¿no es cierto? Aquí se define la temperatura de congelación del agua como la de 32 grados Fahrenheit y la de ebullición 212 grados Fahrenheit, ambas a presión atmosférica estándar.
Entre estos dos puntos hay 180 grados entre la congelación y la ebullición, en vez de los 100 grados que se tienen en la escala Celsius. Entonces, para convertir un grado Fahrenheit, se representa el cambio de temperatura por una escala de 100, 180 avos, o lo que es lo mismo, 5 novenos de un grado centígrado. Ahora, estas serían las maneras de pasar la temperatura de Fahrenheit a grados y de grados centígrados a Fahrenheit, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí lo que más interesaría es reconocer puntos de congelación y puntos de ebullición y la cantidad de grados intermedios que existen entre los mismos. Eso nos va a permitir un poco entender de mejor manera la escala de medición que se está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, la temperatura Fahrenheit se la puede obtener restando 32 grados centígrados para obtener, perdón, una temperatura Fahrenheit restada por 32 grados Fahrenheit nos permitiría obtener los valores en grados centígrados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo lo que está por debajo de los 32 grados Fahrenheit ya sería valores negativos de la temperatura en Celsius. Estos son simplemente grados de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, aquí un razonamiento que nos describe el libro dice, conviene distinguir entre una temperatura real y un intervalo de temperatura, que es una diferencia o un cambio de temperatura. Una temperatura real de 20 grados se escribe 20 grados centígrados y un intervalo de temperatura de 10 grados se escribe 10 grados centígrados, ¿correcto? Un vaso de agua que se calienta de 20 grados a 30 grados tiene un cambio de temperatura de 10 grados centígrados, pero en cambio la temperatura del vaso es de 30 grados centígrados. Entonces, siempre tener en cuenta esa diferenciación. Estos solo son datos relevantes que vamos a utilizar. Ahora, esta es otra escala que se utiliza y también es muy certera, ya que aquí no se consideran puntos de ebullición y puntos de congelación para distinguir las temperaturas intermedias, sino se hace uso de la presión de un gas para poder obtener las distintas temperaturas que se tienen. Entonces, los termómetros de gas fundamentan su escala en los grados Kelvin, ¿correcto? Entonces, el principio de un termómetro de gas muestra que la presión de un gas a volumen constante aumenta con la temperatura. Entonces, una cantidad de gas se coloca en un recipiente de volumen constante y se mide su presión con uno de los dispositivos descritos en la sección 14.2. Bueno, elementos para medir presión, ¿no es cierto? Y para calibrar dicho termómetro medimos la presión a dos temperaturas, digamos 0 grados y 100 grados. Esos puntos los ponemos en una gráfica, como tenemos acá, ¿no es cierto? Y vamos generando unos puntos y unas rectas entre esos puntos y así podemos leer una gráfica de temperatura correspondiente a cualquier presión, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver que si extrapolamos esta línea, veremos que hay una temperatura hipotética de menos 273.15 grados centígrados en la que la presión absoluta de un gas sería cero. Y podemos esperar que tal temperatura fuera diferente para diferentes gases, pero resulta que para todos los gases, o prácticamente todos los gases, se tiene el mismo valor, ¿no es cierto? De menos 273.15 grados cuando la presión absoluta es cero. Actualmente no se puede observar esta condición de ausencia de presión porque los gases se licúan y se solidifican a temperaturas muy bajas. Esta temperatura extrapolada a presión cero como base para una escala de temperatura con su cero va a ser la escala de temperatura Kelvin. Esto en mención del físico inglés que definió esta escala, ¿no es cierto? En donde el valor de 0 Kelvin va a ser igual a menos 273 grados centígrados y 273.15 Kelvin van a ser 0 grados centígrados, ¿no es cierto?
Por lo tanto, para yo conocer la temperatura en grados Kelvin de un valor en grados centígrados, simplemente a los grados centígrados le tengo que sumar 273.15, ¿correcto? Bueno, esto un poco topando temas de escalas de temperatura, ¿correcto? Bueno, la escala Celsius tiene dos puntos fijos, los puntos de congelación y ebullición, normales del agua, pero para la escala Kelvin, usando un termómetro de gas con solo una temperatura de referencia, vamos a definir el cociente de cualquiera de las dos temperaturas T1 y T2 en la escala Kelvin como el cociente de las presiones correspondientes de un termómetro de gas. Esto simplemente, muchachos, es para poder calcular la temperatura de un cuerpo si conocemos las presiones a las que trabaja, ¿correcto? No es más que eso es lo que nos están diciendo en esta parte. Quiero llegar a esta parte de aquí. Esto es lo que quiero tratar el día de hoy para terminar la clase. La expansión térmica. Todos los materiales se van a expandir cuando aumenta su temperatura, ¿correcto? El aumento en la temperatura hace que un líquido se expanda en los termómetros de líquido en un tubo y que las tiras bimetálicas se doblen. Las cubiertas de puentes necesitan articulaciones y soportes especiales que den margen a esta expansión. Una botella totalmente llena de agua y tapada se revienta al calentarse, pero podemos aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Estos son ejemplos de expansión térmica, ¿no es cierto? La expansión, muchachos, puede ser lineal, pero también puede generarse en 2 y en 3 dimensiones, ¿no es cierto? También puede haber expansión de volumen. ¿Qué es la expansión lineal? Entonces, supongamos que tenemos una varilla de material cuya longitud inicial es L sub 0 a una temperatura T sub 0. Si la temperatura cambia en delta T, la longitud de la varilla va a cambiar en delta L. Se observa experimentalmente que si delta T no es muy grande, ¿no es cierto? Pues no muy grande, nos referimos a valores menores a 100 grados centígrados, delta L es directamente proporcional a delta T. Si dos varillas del mismo material tienen el mismo cambio de temperatura, pero una es 2 veces más larga que la otra, su cambio de longitud también será el doble. Por lo tanto, delta L también debe ser proporcional a la longitud inicial. Y si introducimos todos estos valores en una constante de proporcionalidad alfa, que va a ser distinta para cada material, vamos a poder expresar esta dilatación o esta expansión de la siguiente manera. Que el cambio de la longitud de un material va a ser igual a alfa por su longitud inicial y por el cambio de temperatura. ¿Correcto? Entonces, un cuerpo cuya longitud inicial es L sub 0 a la temperatura T sub 0, su longitud L a la temperatura T igual a T sub 0 más el cambio de temperatura es, bueno, aquí está planteada la ecuación, pero a la larga es esta la expresión a la que se llega. El L final, si es que quieren, o la longitud final va a ser la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa por delta T. La constante alfa, que describe las propiedades de expansión térmica de un material dado, se denomina coeficiente de expansión lineal. Las unidades de alfa son Kelvin a la menos 1, o grados Kelvin a la menos 1, o grados centígrados a la menos 1. Recuerden que el intervalo de temperatura es igual en las escalas Kelvin y Celsius, ¿correcto? Es decir, entre los puntos de congelación y los puntos de ebullición del agua existen 100 grados. En muchos materiales, todas las dimensiones lineales cambian según esta ecuación que acabamos de demostrar. Entonces, L podría ser el espesor de una varilla, la longitud del lado de una lámina cuadrada o el diámetro de un agujero. Algunos materiales como la madera o los monocristales se expanden de diferente forma y en diferentes direcciones. No consideraremos esta complicación. Son materiales cuya expansión es muy limitada, ¿no es cierto? Bueno. Se puede entender la expansión térmica cualitativamente desde una perspectiva molecular. Esta partecita de aquí les recomendaría que le lean en su casa, pero no es más que una profundización del por qué se dilatan las partículas.
¿Está bien? Y como nosotros ya dijimos que vamos a hacer un estudio macroscópico de los cuerpos, no vamos a considerar los cambios moleculares que existen en los distintos cuerpos a la vez cambios de temperatura. ¿Correcto? La proporcionalidad directa expresada en la ecuación que demostramos no es exacta, sino es una aproximación correcta para cambios de temperatura pequeños. Para un material dado, alfa varía un poco con la temperatura inicial TO y el tamaño del intervalo de temperatura. Aquí vamos a ignorar la complicación de que se caliente un horror, un metal, por ejemplo, porque ya aparte de expandir se cambiaría de fase, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso también. Ahora, bueno, aquí nos dan unos ciertos datos. Dice, en la tabla 17.1 de la página 578 se dan valores promedios de alfa para varios materiales. Dentro de la precisión de estos valores no necesitamos preocuparnos si T sub 0 es 0 grados o bien 20 grados o alguna otra temperatura. Observe que los valores típicos de alfa son muy pequeños, aún para un cambio de temperatura de 100 grados centígrados. El cambio de longitud fraccionario delta L sobre L es del orden de un milavo para los metales de la tabla. O sea, con cambios de temperatura entre 0 y 100 grados apenas tenemos fracciones de este orden para la expansión térmica. Es muy pequeñita esta expansión, ¿no es cierto? Vamos ahora con la expansión de volumen. Un aumento de temperatura suele aumentar el volumen de los materiales, tanto líquidos como sólidos. Al igual que en la expansión lineal se ha visto experimentalmente que si el cambio de temperatura delta T no es muy grande, el aumento de volumen delta V es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura delta T y al volumen inicial V sub 0. Entonces, para la expansión volumétrica se utiliza una expresión idéntica que es beta por volumen inicial por delta T, donde beta va a ser una constante de expansión volumétrica, ¿correcto? Acá tenemos la tabla de expansión lineal, ¿no es cierto? Vemos para el aluminio, el latón, por ejemplo, para el vidrio, es de 0,4 a 0,9 exponente a la menos 5 grados, grados a la menos 1. Ese es el coeficiente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con este de aquí. Al igual que la expansión lineal, beta varía un poco con la temperatura y esta ecuación que definimos es una relación de aproximación para cambios de temperatura pequeños. En muchas sustancias beta disminuye a bajas temperaturas y en la tabla 17.2 se dan algunos valores de beta a temperaturas ambiente. Observe que en general los valores para los líquidos son mucho mayores que para los sólidos, es decir, existe más dilatación volumétrica en materiales líquidos que en materiales sólidos. Para materiales sólidos hay una relación sencilla entre el coeficiente de expansión de volumen y el coeficiente de expansión lineal. Para deducir esta relación, consideremos un cubo de material con longitud de lado L y volumen B. Por lo tanto, B es igual a L al cubo. En la temperatura inicial, los valores son L sub 0 y B sub 0, y al aumentar la temperatura en delta T, la longitud de lado aumenta en delta L y el volumen aumenta en una cantidad delta B dada por. Entonces, llegamos a esta expresión. Ahora sustituimos L y B por los valores iniciales y tenemos que delta L va a ser al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial, por el cambio de temperatura, y puesto que el volumen inicial es L sub 0 al cubo, esto implica que delta B también se expresa como 3 veces la longitud inicial al cuadrado por delta, por alfa, por longitud inicial, por delta T. Esto es 3 veces alfa por volumen inicial por delta T, lo cual es congruente con la fórmula infinitesimal de la ecuación 17.8. Entonces, a la larga, el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y bueno, aquí nos dan algunos valores de coeficientes de expansión volumétrica. ¿Correcto? Vamos viendo. Ya. Bueno, para hacer ejercicios de expansión térmica,
tengo que tener muy bien definidas las temperaturas iniciales a las que se encuentra un cuerpo. Tengo que tener muy bien definido cuáles son los coeficientes de dilatación y luego simplemente es una aplicación de las fórmulas. Les voy a pedir que ustedes vengan para la clase del día lunes próximo viendo estos ejemplos desarrollados, el 17.2 y el 17.3. Dice cambio de longitud por cambio de temperatura 2 y cambio de longitud por cambio de temperatura 1. ¿Correcto? Ese va a ser su deber. Esta parte que dice expansión térmica del agua, no vamos a revisarlo, ni tampoco esto que dice esfuerzo térmico. Correcto, el agua tiene una particularidad respecto a cómo se dilata, es una dilatación anómala, correcto, pero eso no nos va no vamos a centrar ahí nuestro estudio. Les voy a pedir también que para el próximo día lunes yo voy a realizar, ya tenemos resuelto por fin el problema con nuestra plataforma del campus virtual y de YouTube, ya podemos otra vez colgar los videos, así que yo voy a hacer un video sobre este tema de aquí, cantidad de calor. Voy a hacer un video de cantidad de calor, un poco especificando lo más importante, que es el calor específico, ¿no es cierto? Y a lo mejor en ese mismo video poner algunos ejercicios respecto a cantidad de calor y calor específico. Para el día lunes, poder venir a ver este tema conjuntamente con ustedes en la clase. Calorimetría y cambios de fase. ¿Correcto? Este temita, muchachos, todo lo que hemos visto hoy, más lo de calor específico y cantidad de calor, nos va a servir para aprender este temita de aquí. Este temita lo vamos a desarrollar entre lunes y miércoles y es 100% seguro que en el examen final se tome un ejercicio respecto a cambios de fase y calorimetría. Es muy sencillo, pero necesitamos entender ciertos conceptos. Ahorita estoy pasando rápido para que un poco vean pues dónde vamos a encarar nuestro estudio. Y haremos también una pequeña mención, solamente ya como conocimiento, para generar conocimiento de cuáles son los mecanismos para transferir calor, ¿no es cierto? ¿Qué es la conducción, qué es la radiación y qué es la convección? Pero básicamente todo el tema de transmisión de calor es la misma, independientemente del tipo de método que utilicemos para transferir este calor. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que nos viene la próxima semana. Entonces, recuerden, el deber es venir revisando los ejemplos desarrollados 17.1 y 17.2. Están en las páginas, veamos, 579 y 5, están los dos en las 579. ¿Sí? 17.1, a ver, 17.2, 17.2, 17.3 y 17.4. Este que también dice cambio de volumen por cambio de temperatura. ¿Correcto? Y venís viendo el video que yo estaré colgando en el campus virtual. Ojalá antes del día viernes o a más tardar el sábado por horas de la mañana. ¿Correcto? También espero para ese día ya tener cargados todos los videos que hemos desarrollado en estas últimas clases y que no los hemos podido subir por esta falla que teníamos en la plataforma de YouTube, donde al parecer no se registró la cuenta de la universidad y no nos estaba permitiendo colgar videos muy extensos.